guiado tu camino y a tu lado siempre está. Sus promesas cumplirá y a su tiempo lo verás. Eres parte del pueblo de Dios, Él te levantará, te restaurará y tu victoria llegará. Fuiste llamado y escogido, a su voz has respondido. Es tiempo de creer. Centro Victoria, nacimos para vencer. Hola, bendiciones y feliz fin de semana tengan todos ahí en sus hogares. Estamos agradecidos, estamos contentos de que el Señor nos permite cerrar una semana más. Eso es bueno, Dios es bueno en todo tiempo. Le invito a que usted llame a su familia, a las personas que tenga ahí cerca, y prepare su corazón, dispóngase para adorar a Dios con unos cantos que hemos preparado y que esperamos que traigan bendición a sus vidas. Qué bendición estar juntos nuevamente. Aunque sea así a la distancia, pero vamos a disponernos para estar juntos, para adorar al Señor en un solo espíritu. Cada uno en su casa, sí, pero como casa del Señor, en un solo corazón, dándole gracias a Él, bendiciendo su nombre, glorificándole. Así que disponga su corazón, reúna a su familia, acérquense y vamos a sacar un ratito para adorar el nombre del Señor juntos. Amén. Aquí estamos, Dios, para exaltarte. Aquí estamos, hemos venido para darte a ti la honra y para darte la gloria. Aleluya. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar su nombre. Vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios. Vine a alabar a Dios.
la que digo que vine a alabar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón, me mostró un camino mejor, y esta es la razón por la que digo que vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Así es, Señor. Estamos delante de ti, adorándote, tan solo a ti, porque tú eres quien merece la gloria, quien merece la honra. Altísimo Señor, venimos a ti a darte nuestra adoración. Santo, santo, santo eres tú, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, Milagroso Salvador, no hay nadie como tú. no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Altísimo, Milagroso Salvador, no hay nadie como tú. no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, no hay nadie como Nadie como tú. no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador, No hay nadie como tú. no hay nadie Como tú. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo dentro de mí. Hay una fuente en mí Que está brotando, que está fluyendo
y de adoración que va hacia ti, tan solo a ti, dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Es un río de alabanza, Es un río de alabanza y de adoración dirigido hacia ti, Señor Jesús. Recíbelo. Recíbelo, recibe nuestra adoración. Recíbelo. Amén, gloria a Dios. Y después de haber adorado a Dios juntos, prepare también su corazón, disponga su corazón para recibir lo que Dios tiene esta noche para usted. Llame a su familia, porque esta es la parte importante, esta es la parte que hemos esperado toda la semana. Tome la Biblia ahí en su mano y declare que la Biblia es la palabra indestructible de Dios, que yo soy todo lo que ella dice que soy, que yo tengo todo lo que ella dice que tengo y que yo puedo hacer todo lo que ella dice que puedo hacer. Y esta noche una semilla poderosa será plantada en mí y en usted también. Hola amigos y amigas, ¿qué tal? Qué bueno vernos nuevamente, reunirnos a través de este medio, como venimos haciendo ya desde hace tantos años, gracias a Dios, y tener este espacio cada semana para animarnos unos a otros, para exhortarnos unos a otros, para edificarnos, que es el plan de estos estudios, de estas charlas que tenemos semanalmente con ustedes, aquí en Producciones Centro Victoria, que como siempre les recordamos, llega a ustedes desde el sur de Costa Rica, en la cintura de América, en la ciudad de San Isidro de El General. Felices entonces de esta nueva oportunidad que nos da Dios, deseando que estén ustedes, sus familias, lo mejor posible dentro de las actuales circunstancias que estamos atravesando, y confiando como siempre en que por más difícil que sea la situación, el Señor siempre va a proveer para sus hijos, Él nos va a guardar, Él nos va a sostener y Él va a cumplir su propósito en nosotros. Dios es un Dios que no deja abandonados sus proyectos, que no tira la toalla, que no renuncia. Por eso la Escritura dice que el que empezó en nosotros la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el último día. Así es que todavía no somos todo lo que Dios quiere que seamos, pero ya no somos lo que éramos, por la gracia de Él, por la misericordia de Él, y vamos mejorando cada día, en todas las áreas de nuestra vida. Pues bien, hoy quisiera invitarles, como siempre, para que tengan su Biblia ahí a mano, y no solo para que la tengan, para que la utilicen. Si no está ahí cerquita de ella y está en su casa, pues vaya, trate de buscarla. Y una vez que la encontramos, vamos a abrir la palabra del Señor en el quinto libro del Antiguo Testamento, el quinto libro de la Biblia, que es el libro de Deuteronomio, que es un libro sumamente interesante. Deuteronomio es una especie de resumen, de recapitulación de lo que ha ocurrido en los otros libros, en los libros anteriores. De hecho, la palabra Deuteronomio es una palabra compuesta, son dos palabras griegas, nomos, que significa ley, y deutero, que significa dos o segundo. Entonces Deuteronomio es como la segunda ley, es como la recapitulación que hace Moisés antes de morir, despidiéndose ya del pueblo que ha pastoreado durante 40 años. Ya Moisés es un anciano de 120 años de edad y sabe que ya va a partir con el Señor, pero antes de irse, él quiere dejar un legado, quiere transmitir la carga que hay en su corazón a toda esta nueva generación de israelitas que han venido naciendo, creciendo y madurando durante la travesía del desierto. Así que es un libro interesantísimo. Deuteronomio tiene un contenido que de verdad hay que estudiarlo, hay que analizarlo. Ojalá que cada uno de nosotros
se diera la tarea, digamos, de ahorita, decir, voy a leerme 2 o 3 capítulos de Deuteronomio por día, voy a tener un lápiz a mano, voy a apuntar lo que no entiendo. O sea, es que la Biblia no es solo para leerla, es para analizarla, para estudiarla, para disfrutarla, para vivirla, desde luego. El capítulo 1 de Deuteronomio dice, estas son las palabras, estoy leyendo desde el primer versículo del libro, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disaab. Los nombres de los pueblos aquí, de las aldeas, son un poquito extraños para nuestros oídos. No estamos acostumbrados a eso, pero en realidad estos nombres de momento para nosotros no son muy importantes, no nos vamos a meter ahí. Nada más recordemos entonces, el primer versículo de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 1, dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Acerot y Disaab. ¿Cuáles son las palabras? Dice, versículo 2, 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. O sea que lo que Moisés les va a decir no son los deseos de su corazón, no son las ideas que él tiene, no es algún capricho religioso que se le ocurrió de pronto, sino que Moisés lo que está sirviendo es como vocero, como intermediario, para transmitirle al pueblo de Israel la voluntad de Dios, la palabra que Dios les ha dado. En eso consiste realmente el trabajo de los hombres y de las mujeres que le servimos a Dios. Tenemos nuestras opiniones, tenemos nuestras ideas, tenemos nuestros gustos, nuestras preferencias, pero a la hora de enseñar y de ministrar no nos es permitido simplemente transmitir nuestras opiniones. O sea, la gente no puede vivir por lo que yo opino, por lo que siento, por lo que me parece, por lo que yo creo. O sea, tenemos que transmitir el mensaje que Dios nos ha dado. En la medida que tengamos pues revelación de parte del Señor, en esa medida lo que Dios nos da, así tenemos que transmitírselo a la gente. Y es cuando es verdaderamente la palabra de Dios lo que estamos transmitiendo, pues esa palabra va a producir un fruto en el corazón, en el espíritu de las personas. ¿Cuál es el fruto? Es la fe. La fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. El oír no viene porque, vamos a ver, el oír bíblico no es simplemente oír a un sacerdote o a un predicador o a un maestro. Usted nunca va a tener fe por escuchar mis opiniones o mis ideas. La fe solamente viene por una cosa, por escuchar la palabra de Dios. Entonces, el que habla esa palabra, quien la transmite, tiene una responsabilidad enorme de que esa palabra llegue lo más nítida, lo más pura, lo más incontaminada posible al oído de la congregación, de los oyentes. Yo creo que eso es importante que lo veamos. Dice, Moisés le habló a los hijos de Israel. ¿Cómo les habló? No dice que elocuentemente, no dice si les... No, lo que dice, les habló conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después de que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. Bueno, repito, lo de los nombres lo vamos a dejar de lado, tienen también su importancia, su enseñanza, pero en este momento para nosotros no. Lo que hay es un detalle aquí en el versículo 2 que sí me gustaría enfocarnos durante unos minutos. ¿Qué es lo que dice Deuteronomio 1:2? De pronto da un dato como que suelto, como que no tiene ninguna relación con lo que nos está contando el escritor, pero recuerde que en la Biblia, nosotros que creemos que es un libro inspirado por el Espíritu de Dios, que creemos que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, entonces en la Biblia no hay palabras ni que sobran ni que falten. Jesús fue más allá, dijo que ni una jota ni una tilde. Cada cosa que está aquí tiene algún propósito. A veces no lo vemos, no lo entendemos, no lo captamos de pronto, pero con el correr del tiempo y conforme vamos madurando y creciendo, pues Dios empieza a abrirnos los ojos y nos damos cuenta que incluso aquellos pasajes que nos parecían a veces hasta tan aburridos, aquellas genealogías, aquellos nombres extrañísimos, fulano, hijo de Mengano, y uno dice, pero ¿yo para qué ocupo eso? Pero luego pasa el tiempo, uno crece, madura, y empieza a darse cuenta que
aún en esas listas que nos parecían aburridas antes, hay una cantidad enorme de enseñanza, de consejos, de revelación, que nos confirman verdaderamente la inspiración divina de las Sagradas Escrituras. Entonces, en el versículo 2, volvemos, dice que 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. ¿Qué importancia tendrá este dato del segundo versículo de Deuteronomio capítulo 1? Vamos a repasar un momentito. El Israel estuvo varios siglos cautivo en Egipto. Después de muchos años de estar ahí, asciende al trono un faraón que no honra al pueblo de Israel y que más bien empiezan a oprimirlos, a esclavizarlos, a explotarlos comercialmente, hasta que la situación llega a ser insostenible, llega a ser durísima. Y ellos claman a Dios para que los libere, y Dios envía a un hombre, a Moisés, que probablemente era el candidato que menos se podía imaginar uno. Cuando el Señor manda a Moisés para que vaya delante de Faraón y le hable y le ordene que deje ir libre al pueblo israelita, ya en ese momento Moisés tiene 80 años de edad. O sea, es una persona grande, ya es, diríamos, un anciano. Sin embargo, él va comisionado por Dios, va con la autoridad del Señor, y todos sabemos cuál es el desenlace. Al principio Faraón se resiste, Dios envía juicios, plagas sobre el imperio egipcio, y llega el momento en que Faraón no puede más y le dice: está bien, váyanse, salgan, ya no quiero más problemas aquí adentro, no quiero más catástrofes, no quiero más ruinas sobre el país, y llévese a esa gente. Y se van aproximadamente 1.600.000 seres humanos, siguiendo a Moisés. ¿Para dónde se van? Bueno, se van porque Dios les ha prometido, a través de su antepasado Abraham, que los iba a hacer habitar en una tierra que fluía leche y miel. Se van para lo que entonces se conocía como Palestina, que hoy sería allá en el Medio Oriente, el territorio de Israel. Recuerde que ellos tienen ya varios siglos de estar en Egipto. Nadie ha pisado nunca ese territorio. Nadie conoce. Ellos van por fe, van creyendo en la promesa que Dios le dio a Abraham. Llevan una imagen en sus mentes de una tierra fértil, de una tierra donde hay ríos, donde hay arroyos, donde hay leche y miel. Bueno, no es que uno va a vivir con una dieta de leche y de miel, pues si hay leche es porque hay ovejas, porque hay vacas, y donde hay leche pues habrá mantequilla, habrá queso, habrá crema, y si hay ovejas y vacas que producen esa leche, es probable entonces que vaya a haber lana para hacer vestidos, cuero para hacer zapatos, carne para comer. Dice que la tierra esta que Dios les ha ofrecido fluye miel. Si hay miel es porque hay abejas, si hay abejas es porque hay flores. O sea, el retrato que Dios le está pintando cuando habla con Abraham primero, siglos atrás, es eso. La tierra que quiero darle es una tierra hermosa, es una tierra donde no van a padecer estrecheces, donde no va a haber miseria, donde no va a haber hambre ni necesidades. Y esa tierra, que ningún israelita en la época de Moisés ha visto, y que el mismo Moisés no ha visto, pues está separada de Egipto por un desierto. Entonces cuando, después de la primera Pascua que se celebra en Egipto, los israelitas salen, cruzan el Mar Rojo, tienen que enfrentarse con el desierto. No es que cruzan el Mar Rojo y llegan al otro lado y es la tierra prometida. No es Canaán todavía. Tienen, para llegar a Canaán, que caminar por el desierto. Y ese caminar, ahí está relatado sobre todo en el libro de Éxodo y el libro de Números, es muy interesante porque en teoría del lugar donde ellos salen, después de cruzar el Mar Rojo, del lugar donde ellos salen hasta Cades Barnea, que ya es en la frontera de Canaán, en la frontera de la tierra prometida, dice el versículo 12, y pongamos atención porque este dato es importante, dice que hay 11 jornadas, desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas, o sea, 11 días de camino. Pero cuando uno lee la historia, y la mayoría de nosotros conocemos esto, y mucha gente, aunque no visite ningún templo, ninguna congregación, también lo sabe, todos sabemos que Israel duró 40 años vagando en el desierto. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible
en qué momento pasa esto tan extraño, porque si la distancia que hay, el tiempo normal de recorrido son 11 jornadas, 11 días, o sea, menos de 2 semanas, ¿cómo es posible que al final recorrer ese trayecto les costara 40 años? O sea, 40 años son más de 2000 semanas. Algo que se les tomaba menos de 2, como al final, piense, es que si el año tiene 52 semanas, 10 años serían 520 semanas, 40 años serían 2080 semanas. Si multiplica eso por 7, se va a dar cuenta que a esta gente le tocó más o menos, le tomó 14.560 días. Recorrer un camino que en condiciones normales lo que se demoraba era 11 días, que ese es el dato que nos está suministrando Deuteronomio 1.2. Digamos ahora pues que con los israelitas salieron ancianos, que llevaban sus rebaños, que había niños, bueno, que no eran condiciones normales, que les hubiera tomado el doble, el triple, que les hubiera tomado 4 veces porque iban sumamente despacio. Bueno, de 11 días, si les hubiera tomado 4 veces, serían 44 días, o sea, 1 mes y medio, más o menos. Pero no, 40 años. Entonces, aquí hay algo que no cuadra, aquí hay algo que tenemos que pararnos a, qué sé yo, a meditar, a reflexionar y decir, ¿por qué? ¿Por qué Deuteronomio 1.2 inserta este dato? Y después tenemos todos los otros textos bíblicos que hablan que les tomó 40 años. Y no solo les tomó 40 años, sino que ese 1.600.000 o poco más o menos de personas que salen de Israel bajo el liderazgo de Moisés, al final, cuando dan el paso y salen de Cades Barnea, cruzan el río Jordán y entran a la tierra prometida, solo 2 personas de todas esas que salieron de Egipto entran a la tierra prometida. Esas 2 personas son 2 líderes militares, Josué y Caleb. Y el resto murieron sin alcanzar nunca aquella tierra que soñaban, aquella tierra de la que les habían hablado sus padres y sus abuelos, que Dios le había prometido a Abraham. Y cuando uno lee Éxodo, cuando lee Números, se da cuenta que este pueblo de Israel, vamos a ver, es probablemente la generación que ha visto más milagros en la historia de la humanidad. No solo las plagas en Egipto. Es que este es un error que se comete mucho, sobre todo en las iglesias evangélicas. Y obviamente también en la iglesia católica hay mucha gente que vive dependiendo de los milagros y que siempre habla de los milagros. Y hay personas que dicen, bueno, es que si yo necesito ver para creer, si yo viera algo milagroso, yo me convencería, pero como nunca he visto nada, yo no creo. Bueno, aquí hay dos conceptos equivocados. Uno, bíblicamente no hay que ver para creer, como dicen las personas en el mundo secular. Bíblicamente es la fórmula inversa, más bien. Dice, hay que ver para creer, dicen las personas que no conocen al Señor. El Señor dice al revés, dice, hay que creer para ver. De hecho, pregunta en los evangelios, dice, ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? O sea, crees primero y luego verás la gloria. Pero la gente dice, no, yo tengo que ver para creer. Es que si tienen que ver para creer, ya no es fe. Y lo que activa los milagros y lo que activa la provisión de Dios y el mover sobrenatural de Dios es la fe. No el deseo mío de ver cosas maravillosas, sino la fe genuina. Entonces, en la Biblia, el patrón, el principio es, hay que creer para ver. No es solo fe, va a haber evidencias también, pero primero viene la fe. Y estos milagros y todas estas señales y maravillas no producen fe, porque la fe solo viene por oír la palabra de Dios. Las personas dicen, si Dios empieza a hacer milagros ahora todo el mundo se convierte. Falso, eso es falso. Los milagros no producen fe. La fe puede producir milagros, pero los milagros nunca pueden producir la fe. Vamos a enfatizar un poquito esto, aunque me salga durante unos minutos del tema, pero por favor póngame atención, porque yo siento que esto es un malentendido que ha permeado a la iglesia del Señor en muchísimos países durante demasiado tiempo, y es necesario que nos enfoquemos. Todos ustedes conocen la historia, aquella famosa historia que contó Jesús,
del rico y Lázaro, de un rico que hacía banquetes espléndidos, un mendigo lleno de llagas que se sentaba a las puertas a ver si le daban lo que sobraba de la mesa del rico, y que al final ambos mueren. La cosa es que el rico va a un lugar de tormento y Lázaro, su espíritu, su alma, van al seno de Abraham. Y después de muertos, ambos están conscientes, ambos ven, escuchan, sienten, piensan, recuerdan. Eso es maravilloso. O sea, lo que el Señor nos habla es que la vida no se acaba con la muerte física, que la tumba no es la última palabra. Pero en este contexto, el rico, esto es lo que cuenta Jesús, le habla a Abraham y le dice: Padre Abraham, manda a Lázaro, que tienes ahí a la par, que me traiga un vaso de agua, me estoy muriendo acá, estoy atormentado. Y Abraham le dice: no puedo. Y bueno, porque que se moje la yema del dedo con un poquito de agua y la traiga. Es que no puedo, hay una cima profunda, hay un abismo, y los de acá no pueden pasar para allá, ni los de un lado para el otro. O sea, después de la muerte no solo hay vida, hay un destino eterno que no puede ser intercambiado. Una vez que te moriste ya no puedes decir: no me gusta este lugar y me paso para el otro. Eso hay que decirlo antes de, mientras uno está vivo. Pero bueno, una vez que el rico se da cuenta que no puede aliviar su tormento, su incomodidad, su dolor, su malestar, entonces de pronto le dice a Abraham: bueno, ahora sí estoy convencido de que hay vida después de la muerte, ahora sí estoy convencido de que hay juicio después de la muerte, pero tengo unos hermanos allá en la tierra que son igual que yo, son materialistas, bien ocupados en el día a día, no se preocupan por las cosas espirituales. Ya que Lázaro no puede aliviarme a mí, ¿por qué no mandas a Lázaro para que les hable y les diga que esto es real? Ellos conocieron a Lázaro, le pasaron a la par muchas veces cuando iban a mi casa y Lázaro estaba ahí pidiendo limosna. ¿Por qué no lo envías a Lázaro? Y como ellos lo conocieron, cuando lo vean, se van a dar cuenta que de verdad algo ocurrió, porque lo conocían vivo, supieron que se había muerto y ahora lo vuelven a vivir. Si Lázaro les advierte para que no vengan a este lugar de tormento, entonces ellos se van a convertir. Y la respuesta que le da Abraham, según Jesús, es: a Moisés y a los profetas tienen, a ellos, oigan, o sea, tienen las escrituras. Oye, ni siquiera el Nuevo Testamento, porque en ese momento no se había escrito, lo que tenían era el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento. Y Abraham le dice: no vamos a mandar a Lázaro para que evangelice, para que les predique, para que les advierta, les amoneste. No, ahí tienen las escrituras, ahí tienen la Biblia, tienen el Antiguo Testamento. A Moisés y a los profetas, que escuchen a Moisés y a los profetas, que los oigan. Oiga lo que dice el rico, que le dice: sí, ellos tienen la Biblia, pero no tienen tiempo para leerla, no la entienden, pero si ven a Lázaro, ahí sí se convierten. Y la respuesta de Abraham es: oiga, si no creen, y esto es clave, si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque alguno se levantare de los muertos. O sea, qué milagro más portentoso que ver a un muerto, alguien que usted conoció, que sabe que está muerto, que sabe hasta dónde lo sepultaron, y que de pronto se le aparece y le habla. ¿Quién no se convertiría?, diría uno. Pero lo que dice Jesús en esta historia es que si la gente no le cree a las Escrituras, si la gente no cree al Antiguo, al Nuevo Testamento, tampoco va a creer aunque vea un milagro de la magnitud de un muerto resucitado. O sea, los milagros no producen fe. La fe es la que puede producir milagros. Lo que produce fe, que son Moisés y los profetas, las Escrituras, la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Bueno, lo estoy diciendo porque si alguna generación vio milagros, fue esta generación de israelitas de la época de Moisés. Las 10 plagas de Egipto, se cruzaron el Mar Rojo, lo pasaron en seco, se cerró el Mar Rojo, comieron maná durante 40 años, comieron codornices, bebieron agua de la roca, lo seguía una columna de fuego en la noche y una columna de nube en el día. Dice que durante 40 años no hubo ningún enfermo en las tribus, que sus ropas no envejecieron, que las correas de sus sandalias no se rompieron. Yo no recuerdo en la historia ni en la Biblia una generación que haya visto esa cantidad de portentos, de señales y de prodigios. Pero cuando, repito, usted vuelve al libro de Éxodo o Números y ve la historia de esta gente en la travesía del desierto, siempre murmurando, siempre quejándose, blasfemando, rebeldes contra la autoridad, malagradecidos, incrédulos, llenos de temores.
codiciando regresar a Egipto. Tenían milagros todos los días, pero eso no les cambió su corazón. Y al final de toda esa masa de gente que sale de Egipto, solo 2 logran ingresar a la tierra que fluye leche y que fluye miel. Eso debería ponernos a reflexionar a nosotros un poquito. Y uno dice, ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué si la jornada en realidad era tan corta, el viaje, si se podía hacer en 11 días, ¿por qué les toma 40 años? Bueno, voy a aventurar una hipótesis, voy a aventurar una teoría, voy a decirles en este momento es mi opinión, no tengo ningún versículo así que le pueda citar y que lo demuestre. Pero mi opinión es que Dios necesitó esos 40 años para levantar una nueva generación de hombres y mujeres que sí le creyeran a Él. Para cambiar la mentalidad de esclavos. Porque esta masa de israelitas que siguió a Moisés salieron de Egipto, pero Egipto nunca salió de ellos. Habían sido esclavos, habían sido hijos de esclavos, nietos de esclavos, probablemente bisnietos de esclavos. Toda su forma de pensar, su mentalidad era de esclavos, no de guerreros, no de conquistadores, no de hombres y mujeres que habían sido liberados por Dios. Ellos salieron de Egipto, pero Egipto se les quedó en el corazón, se les quedó en la mente. De hecho, en el desierto los vemos y los escuchamos llorando, estamos hartos de comer maná. Pan de ángeles le llama la Biblia al maná, pero no querían. Queremos volver a Egipto, queremos comer cebollas, ajos, melones, pepinos, puerros. Echamos de menos Egipto, echamos de menos a los capataces, echamos de menos el látigo, los insultos, el menosprecio. Ahora eran una nación de hombres y mujeres libres, en situaciones duras, difíciles, de desierto, sí, pero ahí en el desierto estaba la presencia de Dios y estaba haciendo provisión para ellos. Pero no, queremos volver a Egipto. Egipto nunca salió de ellos. Su mentalidad seguía siendo de esclavos. Entonces, Dios les dice, pues no, como ustedes piensan así, no van a poder entrar a la tierra. Van a seguir dando vueltas ahí en el desierto. Y ustedes que dijeron que yo los había sacado de Egipto para matarlos, pues está bien, que se haga como ustedes dijeron. Van a morir en el desierto. Sus huesos van a blanquear ahí los senderos y los caminos y las dunas y la arena. Y sus hijos, que ustedes dijeron que se iban a morir con ustedes, sus hijos son los que van a heredar la tierra. Entonces quien hereda la tierra realmente no es la generación que sale con Moisés, ni siquiera el propio Moisés logra entrar, ni su hermano Aarón, el sumo sacerdote, ni su hermana María, la profetisa. María muere ahí en Cades Barnea. Son los hijos de la primera generación. Y para que esos hijos crecieran y se desarrollaran hasta tener 40 años de edad y ya fueran hombres de guerra, entonces se necesitó que la primera generación se gastara, se acabara dando vueltas sin sentido, sin propósito en el desierto. Y la generación que sí cruza el río Jordán, que sí sale de Cades Barnea y cruza el río Jordán y entra y conquista la tierra, esta es otra generación. Ya estos no tienen mente de esclavos, ya son guerreros y guerreras. Son hombres y mujeres que le han creído la promesa que Dios le dio a Abraham y que dice, esta es nuestra tierra, aquí nos trajo el Señor, nosotros vamos a tomar posesión de esto, y aunque haya gigantes y enemigos y pueblos que adoran otros dioses y se levanten contra nosotros y haya guerra, nosotros vamos para adelante y vamos a conquistar lo que Dios nos dio. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros hoy en día? Porque esta es una historia que ocurrió hace 3,000 y pico de años. 3,400, 3,500 años. ¿Qué tiene que ver eso con usted? ¿Qué tiene que ver conmigo, querido amigo, querido hermano? Pues básicamente es una cosa. Dios siempre ha buscado hombres y mujeres que le crean, porque sin fe es imposible agradarle a Él. Y hablar de fe es muy fácil. Cualquiera puede hacerlo. Pero mantener la fe, confesar la fe, en tiempos difíciles, en tiempos de crisis, en tiempos de angustia, en tiempos en que estamos rodeados de enemigos, eso ya no es tan fácil. Y mi percepción es que durante las últimas décadas hemos creado una generación de creyentes que la mayoría son niños y niñas consentidos. Se ha predicado un evangelio más centrado en el hombre que centrado en Cristo, donde le hemos enseñado a las personas que Dios está ahí solo para contestar nuestras oraciones, para sanarnos cuando estamos enfermos, para prosperarnos cuando la situación económica es difícil, como que Dios está
ocupado única y exclusivamente en complacer nuestros deseos, a veces en satisfacer nuestros caprichos. He tenido la pena de escuchar a hombres y a mujeres decir, Dios, estoy pidiéndote tal cosa y no te permito decirme que no. A un predicador, a una predicadora. Lo que me parece que es casi blasfemo, que es una falta de respeto. Cuando lo comparo con lo que el Señor Jesús dice, que aunque tiene que ir a la cruz, dice, yo no quiero ir, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Hemos hablado de que la fe es como una herramienta, una llave para conseguir el carro último modelo, la casa soñada con piscina, para que nuestros hijos estudien en los mejores colegios y universidades. En realidad esa no es la fe de la Biblia. Si tenemos todas esas cosas, qué bueno, qué bendición. Disfrutémoslas, seamos agradecidos. Pero es que eso no es la esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo es otra cosa. Es que Dios nos cambia la mente, que Dios nos cambia el corazón, que entendemos que nuestra vida tiene un propósito y que ese propósito no es satisfacer nuestros deseos, sino los deseos de nuestro Padre. Dios está cambiando. Hay gente que esta generación tiene que ser cambiada. Dios está cambiando, moviendo las fichas para cambiar una generación que fue criada y enseñada, que todos los sermones que escuchaba es acerca de cómo vivir bien, de cómo vivir cómodo, de cómo lograr nuestros sueños, que muchas veces los sermones parecen más charlas de motivación y de superación personal que sermones verdaderamente bíblicos. Esa generación no va a poder heredar las promesas de Dios. Esa generación se va a quebrar en las primeras crisis. Ve ahora con este tema que tenemos del COVID y las pandemias a nivel mundial, que en realidad es trágico y es triste, pero que la tasa de mortalidad no es tan alta como ha habido otros casos en la historia. Y sin embargo, hay institutos ahorita en Estados Unidos que están calculando que el 15% de las iglesias cristianas van a cerrar, porque la gente dejó de congregarse. Y no solo dejan de congregarse, dejan de orar por su iglesia, dejan de orar por sus pastores. Y no solo dejan de orar, tampoco se preocupan por saber cómo estará haciendo la iglesia ahora que no hay cultos y que ha estado cerrado durante tantas semanas o meses, cómo estarán haciendo para pagar los salarios, para pagar la electricidad, el agua, los teléfonos, los servicios. Ni por la mente les pasa. Porque no tienen una mentalidad de reino, porque no tienen una mentalidad de conquista. Y entonces nos llenan de temor a través de las noticias, a través de las medidas sanitarias, encierran a la gente en las casas, no les permiten congregarse. Y como esta generación, muchísimos de ellos no tenían una relación personal con Dios, sino que su cristianismo, lo que consistía en ir una vez por semana o por mes a un templo, poner unos billetes en la canasta, oír un sermón, irse para la casa y seguir viviendo igual. Cuando se les cierra ese contacto, el único que tenían con las cosas medio espirituales, que era asistir al templo, cuando se les cierra quedan al garete, quedan totalmente desconectados. Con una generación así no podemos conquistar al mundo, con un cristianismo así no podemos. Por eso es que todavía no hemos entrado a las promesas de Dios, por eso es que todavía no hemos entrado a la tierra que fluye leche y miel. Porque la generación que va a heredar esas bendiciones, ese avivamiento, no va a ser una generación que tenga mentalidad de niños consentidos ni de esclavos. Tiene que ser una generación de hombres y mujeres que tienen un espíritu de guerra, que tienen un espíritu de conquista, que de verdad le creen a Dios. Y que echan para adelante, no importa si se levanta contra ellos Sehón, el rey de los amorreos, u Og, el rey de Basán, que no tienen temor de lo que el diablo diga, que no se dejan mover en sus convicciones por lo que digan los medios de comunicación o por lo que pretendan las leyes humanas que se pasan y que contradicen los principios bíblicos. Hombres y mujeres que saben a quién ha creído, que están dispuestos a pagar un precio por servir a Cristo, que están dispuestos a tomar la cruz. Esa es la gente que va a heredar. Y los demás, lamentablemente, muchos se van a quedar en el camino, como se quedaron tantos israelitas en el desierto. ¿Por qué nos ha tomado tanto tiempo ver el avivamiento por el que oramos, por el que soñamos, por el que tantos hombres y mujeres suspiran en el mundo? Porque en realidad todavía no estamos capacitados. Antes de que eso venga, Dios tiene que cambiar el corazón de toda una generación. ¿Por qué algo que se puede hacer en 11 días tomó 40 años? El problema nunca es Dios, el problema somos nosotros. Porque Dios primero tiene que tratar con sus hijos y con sus hijas. Tiene que cambiar nuestra manera de pensar, tiene que cambiar nuestra manera de predicar y de enseñar y de vivir. Y eso toma tiempo.
¿Cuánto tiempo? Bueno, eso no depende del Señor, depende de nosotros. Si usted que me está escuchando, y su familia, y sus amigos, y empezamos a ponernos en serio y a decir, no, pues yo la verdad es que durante mucho tiempo he sido simplemente alguien que se conformaba con ir y sentarse y escuchar un sermón, pero nunca me involucré verdaderamente. Nunca he leído la Biblia completa, mi vida de oración es bastante floja, no le comparto de Cristo a nadie. Y empezamos a tomar conciencia de esto, realmente. Y decir, Señor, estoy dispuesto a cambiar. Yo no quiero ser de los que se quedan botados en el camino. Quiero ser de los que ven tu gloria, de los que entran a la tierra prometida, de los que reciben la herencia. Bueno, pues si somos de ese tipo de gente, Dios está deseando escuchar esas oraciones. Yo creo que Dios está deseando que por un momento dejemos de pedirle cosas para nosotros mismos. Que el carro nuevo, que quiero esposa, que quiero novia, que me asciendan en el trabajo, que quiero sanarme, siempre es yo. Pero cuando Jesús nos enseña a orar en el Padre Nuestro, no empieza con nosotros, dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. O sea, el reino es primero, la voluntad de Dios es primero. Y luego viene el pan nuestro de cada día y todas las otras necesidades. Yo creo que ese es el cambio de mentalidad, el cambio de chip que Dios quiere que hagamos. Puedo estar equivocado, desde luego. Pero si nos disponemos y empezamos a orar en esa dirección, decirle, Señor, ayúdame para comprometerme, para ver cómo con mi fuerza, con mis dones, con mis talentos, con lo que me has dado, mi casa y yo te podemos servir. Entonces, sí vamos a estar a las puertas de esa tierra prometida. Y ya no vamos a durar 40 años más dando tumbos por ahí, sino que antes de lo que pensamos, Dios es capaz de llevarnos a este nuevo nivel de autoridad, de revelación, de conquista que Él quiere darnos. Pues que Dios les bendiga. Muchas gracias por acompañarnos. Le esperamos, como siempre, cada una de nuestras reuniones. Y si todavía no se ha suscrito al canal, la producción de Centro Victoria, pues aproveche la oportunidad y con eso nos bendice, nos ayuda y le da más fuerza todavía al mensaje que creemos que Dios espera que compartamos con ustedes. Que ustedes y su familia estén muy bien y muy bendecidos durante toda esta semana. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem poderosa es, la diestra de el Señor. La diestra de Hashem poderosa es, su mano reina en alto, su mano reina en alto. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. Hay gran voz de júbilo y de salvación entre los justos del Señor. La diestra de Hashem